Bienvenidos a este oscuro rincón, donde el miedo cobra vida. Prepárense, porque desde lo más profundo de la tumba, están a punto de escuchar los gritos de la cripta. Siempre me gustó el orden, por eso acepté sin quejarme cuando me asignaron el archivo clínico del hospital. Era un trabajo sencillo: organizar archivos, actualizar fechas, revisar que nada se perdiera. El archivo estaba en el sótano al que casi nadie bajaba, un lugar con estanterías metálicas que parecían no tener fin, llenas de carpetas amarillentas con nombres de pacientes que ya ni siquiera estaban vivos. La primera semana todo marchó normal, hasta que en una noche, revisando cajas antiguas, encontré un registro muy raro. Era una carpeta del año 1984, pacientes sin identificación. Al abrirla, me encontré con algo inquietante. Las hojas estaban en blanco, todas, menos la última. Ahí con letra firme estaba escrita la fecha exacta del día en la que yo estaba leyendo. Me quedé mirándola un buen rato, pensando que alguien me estaba gastando una broma. Cerré el expediente y lo devolví a su sitio. Esa misma noche, cuando estaba por salir del sótano, escuché como una carpeta caía al suelo. Volví sobre mis pasos. Ahí estaba, la misma del paciente sin identificación, abierta en el suelo, mostrando de nuevo la última página. La fecha había cambiado. Ahora mostraba la hora exacta en la que yo estaba leyendo. Me fui rápido sin mirar atrás. Los días siguientes empecé a notar otras cosas. En la mesa donde revisaba los expedientes, alguien dejaba esta carpeta siempre encima, aunque yo juraría haberla guardado en lugares distintos. Una mañana, inclusive la encontré abierta con una hoja nueva. El registro debe continuar. No entendí qué significaba. Lo peor ocurrió un viernes, mientras estaba solo en el archivo. Sentí que alguien se movía entre las estanterías. No eran pasos pesados, más bien un roce, como si alguien pasara los dedos por los lomos de las carpetas mientras caminaba. Llamé pensando que era otro empleado, pero no contestaron. Vi fugazmente una persona de espaldas, encorvada, revisando los archivos. No alcancé a ver bien su rostro, pero llevaba puesta una bata vieja, amarillenta como las que ya no se usan. Corrí detrás, pero cuando doblé la esquina no había nadie, solo la carpeta del paciente sin identificación, en el suelo, abierta y esta vez con algo más, una fotografía borrosa en blanco y negro, de alguien sentado en una cama del hospital. Esa persona tenía mi misma estatura, mi mismo corte de cabello. Desde entonces, no puedo dejar de pensar que ese expediente no está vacío, que poco a poco se va llenando con lo que vivo en cada turno. Y lo más inquietante es que la última hoja ahora tiene algo nuevo escrito. El próximo registro será el último. Yo nunca había trabajado turnos de noche hasta que entré al hospital. Durante el día, el edificio parecía un lugar normal. Gente entrando y saliendo, médicos corriendo de un lado a otro, voces en los pasillos. Pero de noche era otra cosa. Mi tarea era sencilla: quedarme en la sala del monitoreo. Desde ahí, se controlaban las cámaras de los distintos pasillos y áreas. El hospital tenía más de 100 cámaras, la mayoría apuntando a corredores vacíos. Al principio me parecía aburrido. Pasaba horas mirando pantallitas en las que no sucedía absolutamente nada. La primera vez que noté algo extraño fue cerca de las 2 de la mañana. Una cámara del piso 7 mostró una persona caminando por el pasillo. Llevaba una bata del hospital y caminaba despacio, como si estuviera desorientada. No habría tenido nada de raro, salvo por un detalle: ese piso estaba cerrado por remodelación. No debía haber nadie ahí. Avisé al guardia de turno, pero cuando revisaron, no encontraron a nadie. Solo un pasillo vacío, iluminado por las luces fluorescentes. Pensé que la cámara estaba defectuosa, pero al día siguiente, a la misma hora exacta, apareció de nuevo. La misma silueta, mismo caminar lento, siempre alejándose hacia el final del corredor hasta desaparecer de la vista. Pregunté a mis compañeros y me dijeron que no le diera importancia, que esas cámaras a veces captan interferencias, pero la imagen era demasiado clara para ser un error. Me quedé con la duda. Con el tiempo, empecé a notar más cosas. A veces una puerta en la pantalla parecía abierta,
aunque en la revisión física estaba cerrada. O veía luces encenderse en salas desocupadas, o escuchaba en los audífonos del sistema un murmullo bajo, como si alguien hablara muy cerca del micrófono de seguridad. Lo más inquietante era la sala de espera del piso 3, siempre vacía de noche, pero en la cámara parecía distinto. Varias veces creí ver que los asientos tenían más sombras de las que deberían, como si hubiera alguien sentado inmóvil sin moverse durante horas. Una madrugada, decidí ir personalmente. Llevé mi linterna y caminé hasta el piso 3. Cuando llegué, la sala estaba como siempre, sillas alineadas, luz tenue, todo vacío. Pero al regresar a la estación y revisar la grabación, vi algo que me dejó helado. Mientras yo estaba ahí, parado en medio de la sala, en la cámara se veía claramente otra figura sentada a pocos metros de mí. Desde entonces dejé de dudar. Algo ocurría en ese hospital que nadie quería explicar. Algunos compañeros me dijeron que lo mejor era no prestarle atención. No alimentes la imaginación, me decían. Pero no es imaginación cuando lo ves repetirse cada noche a la misma hora en la misma pantalla. Hoy ya no trabajo ahí, pero confieso algo. Aún sueño con esas imágenes, con pasillos vacíos, donde siempre parece caminar alguien que nunca alcanzas a ver de frente, con salas de espera que, aunque estén vacías, parecen llenarse de presencias silenciosas cuando las miras a través de una cámara. Y lo peor es que, cada vez que despierto de esos sueños, tengo la sensación de que sigo en la guardia, como si nunca hubiera salido del hospital realmente. Nunca me gustaron los hospitales de noche, pero cuando comencé a hacer mis prácticas de enfermería, no tuve más opción. Esa noche, me asignaron el turno más temido, la guardia en el pabellón antiguo. Todos me decían que ahí nunca pasaba nada, pero había algo en la forma en cómo me lo decían que me inquietaba, como si ocultaran algo que yo aún no debía saber. Recuerdo que al comenzar el turno, uno de los médicos me dijo casi en broma: si escuchas pasos en el pasillo 7, no lo sigas, nunca hay nadie. Alrededor de la medianoche, mientras revisaba los expedientes, escuché algo raro, pasos lentos y arrastrados, metálicos. Levanté la cabeza y miré hacia el pasillo iluminado, vacío. No había nadie. Quise ignorarlo, pero el sonido volvió, cada vez más cerca, como si alguien caminara justo detrás de mí. Respiré hondo y avancé por el pasillo. Las luces parpadeaban, y el eco de mis propios pasos me parecía ajeno, como si no fueran míos. Fue entonces cuando lo noté. El reloj de la pared estaba detenido, congelado en las 3 en punto. Miré mi teléfono. Marcaba las 3:08, pero ahí el tiempo seguía menos. Seguí caminando, y al fondo vi la puerta número 7. Nunca antes la había visto abierta. Esa noche lo estaba. El aire era distinto, más frío, como si hubiera entrado en otro lugar. Dentro había una camilla cubierta con sábanas arrugadas, y sobre la mesa, un archivo. Me acerqué y lo abrí. Al principio pensé que estaba vacío, pero no. En la primera página estaba escrito mi nombre con una tinta negra que aún parecía fresca, y de repente escuché un movimiento a mi espalda. Una sombra alta y delgada se dibujaba contra luz en el pasillo, inmóvil, observándome. Retrocedí intentando salir, pero la puerta se cerró sola con un golpe seco. La sombra no desapareció. Al contrario, parecía acercarse a mí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, porque el pasillo nunca terminaba. Una y otra vez giraba la cabeza y la puerta 7 seguía ahí, esperándome, como si me quisiera de regreso. Lo último que recuerdo fue el sonido del reloj retomando su marcha, como si el tiempo hubiera vuelto a arrancar, y esa sensación de que alguien me seguía ya se había esfumado. A veces pienso que nunca salí de ese lugar, que sigo corriendo noche tras noche por el pasillo 7, buscando una salida que no existe. Me aterra cerrar los ojos cuando duermo. Y si alguna vez visitan el pabellón antiguo, quizás escuchen pasos detrás de ustedes. Siempre pensé que los hospitales psiquiátricos tenían algo distinto en el aire,
No hablo de lo que uno ve, sino de lo que uno siente. Una especie de silencio incómodo que no se parece al de ningún otro lugar. Yo trabajaba como auxiliar en las noches. Mi función era sencilla: hacer rondas por los pasillos y asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y los pacientes tranquilos. La mayoría de las veces no pasaba nada, pero había una sala que todos evitábamos: la sala de observación número 3. Era un cuarto pequeño, con una cama metálica, una mesa y una cama de seguridad antigua en una esquina. La cámara llevaba años sin funcionar, pero siempre la mantenían encendida, con la luz roja fija. Una madrugada, mientras hacía la ronda, escuché que alguien estaba hablando dentro. Me acerqué y reconocí una voz masculina, baja, como si murmurara su nombre una y otra vez. Pensé que se había trasladado a un paciente sin avisarme, así que abrí la puerta. El cuarto estaba vacío, la cama hecha, la mesa cubierta de polvo. El murmullo se había detenido en el mismo instante en que crucé la puerta. Salí de inmediato y fui a la estación a revisar los registros. Nadie había ingresado en esa sala desde hacía meses. Me quedé en silencio sin saber qué hacer, hasta que otro enfermero, un veterano con más de 15 años ahí, me vio nervioso y me preguntó qué ocurría. Cuando le conté, solo asintió y me dijo: a todos nos pasa. Esa sala se usaba para los pacientes que necesitaban vigilancia constante. Algunos se pasaban las noches enteras repitiendo su nombre en voz baja, como para no olvidarse de quiénes eran. Cuando cerraron la sala, el eco se quedó. No supe qué responder. Esa noche no volví a acercarme, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de esa puerta, escucho la misma voz. Nunca palabras claras, siempre un murmullo, como alguien tratando de recordar su propio nombre para no desaparecer. Cuando entré a trabajar en el hospital, me asignaron un área a la que casi nadie quería: vigilancia de noche en el estacionamiento en la parte externa de los edificios. Era un turno aburrido, pero me convenía. Caminaba con mi linterna, revisaba que no hubiera autos mal estacionados ni gente entrando sin permiso. Lo que nunca entendí fue por qué todos los guardias más antiguos me advertían lo mismo: no mires demasiado tiempo las ventanas del 8º piso. Yo pensaba que era un chiste o una forma de asustar al novato. La primera semana todo fue normal, hasta una noche despejada en la que me detuve frente a los edificios principales. Conté los pisos con la mirada y vi una luz encendida en una de las ventanas del 8º. No tendría nada de raro, salvo que ese piso estaba clausurado por remodelación. Nadie debería estar ahí. Me quedé mirando, tratando de distinguir algo detrás del vidrio. Y entonces lo vi. Una silueta parada frente a la ventana, completamente quieta, como si me observara desde arriba. Pensé que sería un reflejo o una persona del mantenimiento. Al día siguiente lo comenté con un compañero. Se me quedó viendo serio y solo me dijo: si la ves de nuevo, no levantes la linterna. Nunca intentes iluminar. Eso me puso nervioso, pero insistí. Unas noches después, volvió a ocurrir. Esta vez eran 2 ventanas encendidas y 2 siluetas paradas, inmóviles, mirándome. Sentí un frío raro en la espalda. No parecían moverse, pero tampoco distinguían rasgos, solo figuras oscuras enmarcadas por la luz. Quise convencerme de que eran trabajadores nocturnos, pero cuando pregunté en recepción, me confirmaron que no había nadie autorizado en ese piso desde hacía meses. Lo más inquietante sucedió el viernes siguiente. Mientras caminaba escuché un golpe seco, como si alguien hubiera tocado fuerte el vidrio de una ventana. Alcé la vista y todas, absolutamente todas las ventanas del 8º piso estaban iluminadas. En cada una había una silueta inmóvil mirándome. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. No levanté la linterna, recordando la advertencia. Solo bajé la mirada y me obligué a seguir caminando, aunque sintiera que decenas de ojos me seguían desde arriba. Cuando llegué a la garita, un guardia viejo me preguntó: «¿Ya las viste, verdad?». No supe qué responder. Él encendió un cigarro y, como si hablara de algo cotidiano, me dijo: «Hace años en ese piso murieron pacientes porque las ventanas estaban selladas y no pudieron evacuarlos durante un incendio. Desde entonces, siempre hay alguien que los ve de noche. Y lo peor es que si alguna vez levantas la linterna y logra ver sus caras, dicen que jamás te dejarán tranquilo».
Yo nunca he vuelto a mirar hacia arriba más de unos segundos, pero aún hoy, cada vez que camino de madrugada por el estacionamiento, siento la luz del 8º piso encendiéndose a mi paso, como si me estuvieran esperando.